Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. We have a new week, and because we are at the beginning for it, we have a new versicle. Well, this versicle is very special because it is a continuation about the previous one. Maybe you remember for the last week, we were talking about the ratios x. And for today, we're going to go over about another value. In this case, it's like a suggestion and is going to be a phrase. And that is, don't be hypocritical. Don't be hypocritical. One more time, hypocritical. Maybe this word is going to be a little difficult for the pronunciation. And we're going to study because it's very important. Don't be hypocritical. Hypocritical. Well, and we're going to find it in Matthew 6:2. Well, the Lord said to us, so when you give to the needy, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by men. Truly, I tell you, they already have their full reward. Well, this is according to the Vivian Standard Bible. And one more time, the value for this time is going to be, don't be hypocritical. Don't be hypocritical. Well, let's see. Vamos a comenzar esta clase, ¿verdad? De este día con un nuevo versículo, como lo solemos hacer semana a semana. Aprendemos algo nuevo. Y seguimos en el Evangelio de Mateo. Continuamos ahora con el versículo 2 del capítulo número 6. En español, ¿verdad? Reina Valera nos dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, aquí vamos a encontrar otra vez un choque un tanto entre las traducciones. El concepto de limosna, aunque procede también del griego, no se aplica en este caso a la traducción que estamos viendo en el inglés. En el inglés nos dice más cuando le des al necesitado. When you give to the needy. Cuando le des al necesitado, dice. Y la otra parte sí es igual, ¿verdad? Do not sound a trumpet before you. No hagas sonar una trompeta delante de ti. No hagas alboroto, ¿verdad? Es una forma retórica en la cual Jesús dijo, bueno, no hagas alboroto de que vas a hacer esto. Y luego viene en este caso este adjetivo. Que en este caso vamos a verlo como hipócrita, ¿verdad? En inglés es hypocrite, hypocrite, si fuera nada más un hipócrita. Pero ahí está en plural, hypocrites, hypocrites, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles, dice. Y luego en español nos dice ser alabados por los hombres. En inglés está más el honrar, to be honored by men, para ser honrados por los hombres. Y la última parte es muy similar. De cierto, truly, I tell you, de cierto les digo, they already have their full reward. Ellos ya tienen su recompensa bien ganada. Ahora, vamos a ir este día a examinar esta palabra que podría parecer un poco complicada de pronunciarlo. Y de hecho, es de estas palabras que en el inglés tiene bastantes sílabas. Lo primero es que debemos de hacer notar que la primera sílaba es estas tres letras, la H, la Y y la P. H, I, and P. En este caso, la Y toma un sonido que pocas veces vamos a ver que toma en palabras, ¿verdad? Que es el sonido corto para la I. Es una short I. En este caso es hip, algo como hip, hip. Es lo que tenemos que pronunciar acá, hip. Y luego tendríamos un schwa. Entonces vamos a encontrar acá en esta O, o sea, no, esto no se lee como hipo, porque si lo leemos como hipo estamos haciéndolo como en español. Es hip, up, hip, up, hip hop, hip hop.
con el schwa. Y luego, desde las letras C, desde la C hasta la letra T, hasta aquí, se nos vuelve, y curiosamente, esta es la sílaba tónica, y es crit, ip, a, crit. Ahí llevaríamos 3 sílabas, ip, a, crit. Y luego esta I se queda sola. Y miren, es una short E. Pueden ver que esta palabra tiene solo short E y tiene solo schwas. O sea, a pesar de que tenemos una Y, una O, dos I y una A, vean que en la pronunciación solo va short, solo va I, solo va schwa, otra I y otra schwa. Entonces, ip, a, crit, hypocritical, hypocritical, hypocritical. Y tendríamos pues 1, 2, 3, 4, and 5. 5 syllables, una palabra de 5 sílabas. Y repito, de esas pocas palabras que tienen esa cantidad de sílabas en el inglés. Hypocritical. ¿Qué significa esto? Pues es hipócrita. Sería la forma de traducirlo. ¿Y qué es un adjetivo? Ya lo habíamos adelantado. Es un adjetivo. Nos dice of nature of the hypocrisy. De naturaleza de la hipocresía. Nos dice pretends or having virtue. Nos dice que tiene que ver con pretender o fingir tener virtudes, creencias o principios that one does not actually possess, que alguien no posee en la actualidad. Nos dice possessing the characteristics, tener las características de la hipocresía. Esas son las definiciones como adjetivo. Ser hipócrita, de naturaleza hipócrita, pretender tener virtudes, cualidades, principios, creencias que realmente no se poseen. Ok, well, creo que ahí no tenemos mayor dificultad, pero es interesante ir a ver por qué esta palabra se parece tanto en español, en inglés y en francés. Y claro, es una palabra que a diferencia, casi siempre hemos dicho que las palabras en inglés o vienen del germano, o vienen del latín, pero esta es una de las que se escapa a venir del latín. Esta viene del griego propiamente. Sí, nosotros hablamos de cultura grecorromana y solemos untarla como que fuera lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso, los griegos se adelantaron a los romanos en crear este término o en dar a luz, digamos, al término. Entonces, viene del griego, ¿verdad? Aquí está el griego, la palabra griega, y la traducción de la palabra griega significa stage actor. Eso es lo que significa etimológicamente, es decir, un hypocrite o lo que vendría siendo un hipócrita, un hypocrite vendría siendo un actor de escena. En otras palabras, el origen de este término se encuentra en el teatro, en las obras teatrales que se presentaban en la antigua griega. En Grecia venían los griegos y se presentaban obras teatrales donde los actores fingían ser algo que no eran. Entonces ahí surgió el término de hypocritical o de hipócritas. A ellos se les llamaba así. Era una forma de decir que estaban actuando, que estaban fingiendo ser alguien que ellos no eran. Con el tiempo, eso se fue traslapando a toda aquella persona que en su vida tiene una actitud farsante, ¿verdad? Que es decir, tiene doble cara, porque de hecho el teatro por eso tiene dos caras, ¿verdad? El símbolo del teatro es una máscara donde se le nota alegría y tristeza, porque el actor es capaz de jugar con esos sentimientos para que no sepamos qué es realmente lo que siente. Nosotros lo vemos llorar, vemos a los actores tristes, vemos a los actores felices, vemos representar diferentes emociones, estudian para eso, se preparan, practican y a la cámara nos transmiten eso, pero
que lo sientan realmente internamente, hay mucha diferencia. Lo están actuando. Es un drama lo que están haciendo, es una dramatización. De ahí se desprende entonces el valor de esta semana. Repitiendo, ¿verdad? Es una palabra un poco compleja del inglés, pero vamos a ir tratando de aprender su pronunciación. Hypercritical, hypercritical. Bien, vamos ahora a continuar con nuestro libro de Uncle McCarthy. Estamos estudiando lo que vendrían siendo las phrasal verbs in use from McCarthy. Y vamos a hacer ya lo que serían algunos ejercicios. Entonces, a partir del chapter 1, que es el que habíamos explicado la semana anterior, hoy nos toca hacer los ejercicios. Vamos a ir desarrollándolos y vamos a ir comentando algunas cosas. 1-1. Underline the 12 phrasal verbs in these sentences. Okay. En este punto, we have 12 phrasal verbs and we have to find it. Okay, pay attention. How we are going to say, well, there is, or I think in this part is a phrasal verb. Okay, that is very, very easy because we have to find a first, maybe the verb and then a particle. That's all. The verb and a particle. Well, and for the first one, I sent off the order last week that the goods haven't turned up yet. Okay, I made a question to you. Tell me, where is the phrasal verb? A ver, dígame en dónde está ahí la frase verbal o qué palabras se usarían de la primera oración para formar una frase verbal. Tell me. Okay, somebody wants to make an opinion? Nobody? Nobody? Okay, I'm going to help you. Vamos a ayudarnos. En primer lugar, I sent off. Ahí está la primera phrasal verb. ¿Cómo sabemos que es una frase verbal? Bueno, es el verbo send en pasado y off es una preposición. Ahí tenemos I sent off, la primera frase verbal de esta oración. Pero tiene otra y es después del haven't. Ahí nótese, bueno, vamos a la frase verbal y es turn it up. Turn it up. Es el verbo turn y la particle up. Okay, pay attention for this because there we have something else. And it is about the present, no, it's about the verbal tenses. For example, when they use I send off, that is past simple tense. Past simple tense. And then in the last part, the goods haven't turned up yet. In this case, haven't, what is? Well, is a present perfect tense because we have, not, and turned. That is the past participle. Well, pay attention for this. Bueno, veamos en esta primera oración que encontramos lo que serían dos frases verbales. ¿Cómo identificar frases verbales? Buscar en primer lugar un verbo. No importa en qué verbal tense esté conjugado. No matter about that. Y la otra condición es que esté acompañado de lo que vendría siendo una preposición o un adverbio, que es su particle. En esta primera tenemos la fortuna que están a la par, pero no es de esas que se separan, sino que están juntas, entonces es más fácil. Pero aparte de esto, quiero que vayamos notando el uso de tiempos verbales. La primera parte de esta oración estaríamos hablando de un pasado simple, pero en la parte final estaríamos hablando lo que vendría siendo otro tiempo verbal, que es un presente perfecto, en este caso, usando el have, el not, porque es negado, y un participio, que sería turned. Well, that is the first one. Tenemos dos. We have 12. Nos faltan 10. Vamos al number 2. Number 2 dice, I came across an interesting book in the library. I took down the tiller. Here is it. Okay. Where is the phrasal verb? The first one is came across. And one more time is past simple tense.
And then we have another one, and it's in this part. I took down. Took down. One more time. In this case, we are talking about one past simple tense. Take, the past took, and the particle down. Okay, we have in this part four. Number 3, we asked some friends around. We asked some friends around to watch a film. Okay, this is it's another difficult because it's not like the 1, 2, 3, and 4. Is in the case that we are going to find something like ask somebody around. That is the structure for this. And is asked for the past. And we have around. This is the phrasal verb. And here we have the parts. And then, but the video was playing up. Playing up is the phrasal verb. Pay attention because was playing up is past, but in this case is past continuous tense. And for finish, and it eventually broke down. Broke down is the other phrasal verb for past simple tense. Well, ok. Bien, entonces, aquí es donde ya las cosas se comienzan a poner un poco más complicadas. Es fácil encontrar las frases verbales cuando a la par está el verbo y luego va la preposición o posiblemente un adverbio. En este caso, nótese que lo que hemos encontrado son en su mayoría, bueno, solo nos han salido preposiciones. Off, across, up, down, around, down y up. Todas son preposiciones. Ya habíamos explicado que la mayor parte de frases verbales son con preposiciones. Pero hay algunas en donde ya hemos visto que el objeto de la frase verbal puede ir, mejor dicho, la frase verbal puede estar en uno de los casos sin ningún objeto. No tiene objeto la frase verbal. Significa que está solita al final. Como por ejemplo esta que dice broke down. No tiene objeto. En otros casos habíamos dicho que la frase verbal va a estar a la par, ¿verdad? Y después se va a aplicar sobre un objeto que puede ser una cosa o una persona. Pero que en otros casos puede ir en medio del verbo y la particle, como en el caso de ask somebody around, que eso de ask somebody around es como preguntarle a alguien que si quiere ir a acompañarme a algo, que si quiere salir conmigo. Invitar, es otra forma de decir invitar. Ask around. Well, ahí estamos con esos. Vamos ahora a la number 4. Number 4 dice, I broke up this problem at the last meeting. It's really time to sort out that problem. Well, ya les ayudé con las primeras 3. A ver, tratemos de hacer este ejercicio. En la number 4, traten de identificarme y me dicen en qué palabras encontraríamos las siguientes frases verbales. Broke up. Broke up. Definitivamente esta es una. Ok, pero hay otra más. Tell me, ¿cuál es la otra? Bueno, quizás no es un verbo muy común, ¿verdad? No es un verbo muy común, pero es sort out. Esa sería la otra. Sort out. Si las tradujésemos al español, I broke up this problem at the last meeting. Es algo así como, miren, yo traje a colación, ¿verdad? O yo traje este problema, ¿verdad? En la reunión pasada.
It's really time to sort out that problem. ¿Qué sería sort out? Resolver. Se traduciría como resolver o poner manos a algo, echarle a que se comience a solucionar un problema. En este caso, ya es tiempo de resolver el problema. Sort out. Resolver sería la traducción para eso. Well, veamos la number 5. Dice, I wish he'd stop messing us about. He's put the meeting up 3 times and now he wants to call it all together. Ok. Try to find. Tratemos de identificar acá dónde están las frases verbales. Ok, Valeria nos dice off altogether. Ok. Bueno, sí, Valeria, pero no es esa la frase verbal, porque allí off y altogether, no, ninguno de los dos es verbo. Entonces nos falta el verbo. Recuérdense que lo importante siempre es identificar verbo y particle. Y esto sí, quiero indicar, a ver, adelante, tell me. Vi que alguien quería participar. Meeting off. Mm, No. Meeting off. Put the meeting off. Ok, correcto. Este podría ser alguna. Put the meeting off. Pero en este caso, la frase verbal sería con put y off. Esta es la frase verbal. Put off. Y es el objeto al que se le aplica. Ok. Something else. ¿Alguna otra? Wish stop. Wish stop. Andamos cerca, pero no, esas no son frases verbales. Sí, es el verbo, son verbos, estoy de acuerdo, pero no es ninguna de esas la frase verbal. Nos faltan 2. En esta oración hay 3. Ya identificaron put the meeting up. Put something up. Valeria anda cerca. Valeria ya identificó la particle, pero le falta identificar el verbo. ¿Ok? Bueno, le voy a complementar a Valeria. Valeria nos dice que off altogether. Estoy de acuerdo con el off, el altogether no. Pero la frase sería call something up. Esa es la frase. Call something up. En este caso es un it. ¿Verdad? Call something up. Y la otra que quizás es la que está difícil es messing about. Messing es el verbo. Y la particle is about. Entonces, la frase verbal vendría siendo como mess somebody about. Así. Mess somebody about. Esa vendría siendo la frase verbal. Aquí es donde les digo, se complica un poco más. Porque como estamos comenzando, nos vamos a ir familiarizando. A medida vayamos viendo más frases verbales, más oraciones, más aplicaciones, vamos a irnos dando cuenta en dónde es que aparecen, ¿verdad? Y quiero que tengan en mente cómo se van a aplicar. Voy a usar otro color con este ejercicio para que recuerden el objeto. Por ejemplo, la primera es send up y dice the order. Send up the order. Entonces, si nosotros sacásemos como un listado de las frases verbales que se encuentran en este primer ejercicio, las voy a anotar aquí a un lado. Diríamos que, bueno, no, mejor voy a terminar de cubrir lo demás y de ahí las sacamos de un solo. Entonces, luego dice, last week, but the goods haven't turned up yet. Esa no tiene objeto. Yet no es objeto. Yet nada más es un adverbio de tiempo, ¿verdad? Que es para, ese sería como decir, yo envié, I sent up, yo envié las órdenes la semana pasada,
pero pero las noticias, las buenas noticias no han regresado, no han venido aún. Podría ser una traducción. La siguiente dice, I came across an interesting book. Entonces, an interesting book, esto es el objeto. Es el objeto. Yo came across, en este caso sería como estuve buscando, ¿verdad? Estuve buscando o estuve viendo, estuve buscando, estuve encontrándome con un libro interesante. I took down that title. Es este. Took down es anotar. Significa tomar notas. Took down, copié, tomé nota del título. Y es este. Luego tenemos en el número 3, dice, we asked some friends. Este es el objeto de esta frase verbal. Lo que voy marcando en blue color son los objetos de las frases verbales. Luego, más adelante, tenemos play up. Play up. But the video was playing up. Esta no tiene objeto. La siguiente dice, and it eventually broke down. Tampoco hay objeto. La siguiente dice, I back up this problem. Eso sería el objeto, un problema. Para sort out the problem sería el objeto. Stop us, objeto. Stop messing us, objeto. Cut the meeting, objeto. Y it sería el objeto. Vale. Hoy que ya tenemos eso, entonces podemos hacer lo siguiente. Tenemos que ir teniendo en nuestra mente como la estructura de las frases verbales. Esta estructura de las frases verbales nos va a permitir identificarlas más rápido. Cuando yo sé la estructura, cuando leo la oración, me va a ser mucho más fácil descartar qué elementos son parte de una frase verbal y qué no. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, una de ellas, de las 12, ¿verdad? Vamos a anotarla acá. Sería send up. Esa sería una. Creo que los voy a hacer mejor aquí a un ladito para que por el espacio, porque si no me va a quedar ahí como muy encima. Ok, number 1 sería send up. Esa sería la primera. Pero aquí nos faltaría la estructura. Es send up y vamos a decir en este caso something. STH. Send up something. Esa es la estructura de esa primera. Send up something. Como enviar algo. Enviar algo. Pero voy a irlas pasando de una sola vez porque ahí están en diferentes tiempos verbales. Vamos a irlas pasando a lo que sería su original, es decir, lo que vendría siendo el infinitive form. Send up something. Porque así la encontraríamos en un diccionario. Si vamos a Logman, no vamos a buscar sent, no la vamos a encontrar. El que vamos a encontrar es send, con la letra D. Es el presente. Ahora, vamos al siguiente. El siguiente sería nada más turn. Turn up. Turn up. No tiene objeto. Solo es turn up. Nada más. Sin objeto. La number 3 vendría siendo come. Ahí se came, pero es come across. Come across. Ahora, en este caso, come across, aquí debemos, bueno, en este caso, voy a hacer algo para que no nos quede así el color disparejo. Ok, en el caso de come across, llevaría something. Something, come across something. Para el number 4, tendríamos take down.
something. Take down something. Next, number 5 sería ask somebody. Ask somebody around. Ask somebody around. Ask somebody around. Number 6, it's play up. Play up. Just that, without object. Number 7, it's similar, just break down. Break down, eso es como arruinarse, ¿verdad? Se arruinó, eventualmente se arruinó. And number 8 is bring. Bring up something. Bring up something. Number 9 is sort out something. Sort out something. Ese es en present. Sort es en present. No hay que cambiar. Number 10. Mess. Mess somebody about. Mess somebody about. Esto es como jugar con alguien. Jugar con alguien. Por eso dice, I wish he'd stop messing us about. Yo quisiera que él dejara de estar jugando con nosotros. Dejar de estar jugando con nosotros. Jugando en el sentido de que no se toman las cosas en serio. Que alguien no se toma las cosas en serio. Eso es mess somebody about. Estar jugando con alguien. Number 11 es thought. En este caso va a ser something up. Como es el meeting, y de hecho esta es una expresión bien importante, put the meeting up es como posponer una reunión. Eso se refiere, posponer una reunión. Aquí volvemos a lo que les he comentado anteriormente. Aunque en inglés existe el verbo postpone, como posponer, sonaría muy raro que alguien dijese algo como he's postponed 3 times. Él lo ha propuesto, lo ha pospuesto, postpone. Es una palabra extraña. En cambio, si decimos put the meeting up, posponer una reunión. Claro, cuando la traducimos a español nos sale el mismo verbo, pero en inglés es donde se nota el cambio entre usar el verbo todo enredado como postpone a usar el verbo put, que es muy corto y que solo se dice up. Y la última es call something up. Call something up. Que esto es como llamarnos, quiere como tenernos por separado, ¿verdad? Quiere tenernos así, que no estemos juntos. Bueno, ahí tendríamos entonces estas con su respectiva estructura. ¿Qué es lo interesante de esto? Poder ir viendo ya la sintaxis, la estructura gramatical de estas frases verbales. Claro, aquí hemos ido sacando a qué se le han aplicado, qué es el objeto, si es una cosa o es una persona. Posiblemente si vamos a un diccionario, vamos a encontrar que algunas de estas, aparte de que se pueden usar como un objeto, que son la mayoría que están acá, también se pueden usar como una persona. Y posiblemente encontremos algunas que aquí las tenemos sin objeto, pero que también se pueden usar con objeto. Entonces tendríamos aquí diversas situaciones. Ahora, el siguiente punto nos pide hacer un match. Entonces, aprovechando ya que tenemos esto que está acá, vamos a ir haciendo el match rapidito. Solo que sí voy a hacer un poco más pequeña la letra para que me quepa. Entonces, vamos a decir que send off. El send off sería igual like to post. Pero en este caso, post es enviar. Post es enviar. Esto viene del correo versión británica. Post. Creo que lo voy a tener que aclarar porque a veces nos confunden. Eso es británico. Los norteamericanos le dicen mail. El correo, de enviar por correo algo.
es el male. Ok, la siguiente, turn up. Esta vendría siendo como arrive, como llegar, que no ha llegado, ¿verdad? Que no ha llegado el correo o buenas noticias del correo que se envió. Luego, en la siguiente, tendríamos come across, que se vendría siendo como find, encontrar algo. Come across, encontrar. Y les decía que took down venía siendo como tomar nota o escribir. Entonces pongamos write, creo que es el que está aquí en la tablita de más abajo. Voy a moverlo un poco. Sí, es write el que está acá. Tomar notas o escribir o apuntar. El número 6, ask somebody around. Decíamos que esto es como invitar. Invite sería el verbo invitar y en este caso es a la casa. Invite home. Aparece por ahí, invite home. Invitar a la casa, que venga a mi casa. Play up. En este caso, para el play up, vamos a decir que es algo que no, que sería que trabaja, ¿verdad? Que está trabajando. Es que estaba trabajando, que trabaja normal. Podríamos ponerlo como work properly. Algo que no estaba funcionando bien, not work, algo que no estaba funcionando bien o apropiadamente. El number 7 es break down. En el caso del de breakdown, ese nos va a servir para decir que se detuvo, que se estropeó o que stop working está acá, dejó de funcionar, ¿verdad? Terminó dejando de funcionar. Bring up, esto es como mencionar, ¿verdad? Yo traje a colación, yo dije tal cosa. Mention, vamos a poner acá, mencionar. Mention. El number 9, el sort out es deal. Deal with, tratar con eso. Debemos solucionarlo, resolverlo, debemos tratar con ello. Mess somebody about, en este caso nos quedaría, bueno, aquí estaría como causar inconveniencia. Cause inconvenience. Causar inconveniencia, ¿verdad? El 11, que es pot, este lo vamos a poner como postpone. Así, usar así el verbo postpone es bien extraño. Y el último, cancelar, ¿verdad? Vamos a poner como cancel, que es el que aparece ahí. Entonces ahí estaríamos con esta parte, estaríamos resolviendo el ejercicio 1.1 y el ejercicio 1.2 de McCarthy. Well, that's gonna be all. Se nos terminó el tiempo. Thank you for coming. Thank you for staying with me. I wait you for tomorrow. Goodbye. Take care. Bye, teacher. Bye. Thank you. Goodbye.